todo entre minidosis y macrodosis. Hemos visto que hay mucha calidad también en los hongos. Como no hay una regulación al respecto, no siempre son hongos realmente de buena calidad o en buen estado de conservación. Hemos visto que algunas preparaciones de microdosis tienen otros aditivos que hasta pueden ser nocivos. Luego hemos también tratado de captar qué son los beneficios que reportan los usuarios en esos diferentes contextos de uso de los hongos con propósitos terapéuticos en México. Y los usuarios reportan beneficios que en gran medida son compatibles con los que refleja la literatura internacional, siempre y cuando se aplican en contextos bien estructurados. Vamos a hablar un poquito más qué es un contexto bien estructurado, porque hay varios aspectos que definen un contexto bien estructurado. Y cuando se toman en cuenta los variables, la dosis, la calidad de la sustancia, de que se respetan las contraindicaciones y la preparación, y de que hay un buen, algún acompañamiento para una integración de esas experiencias. Vamos a la próxima, por favor. Y le paso la palabra a Italia, que les va a compartir más justo de esos aspectos. Muchas gracias, Ania. Queremos, con el motivo de esta presentación, el título de la presentación que es la sanación, lo usamos como punto de encaje para hacer una comparación de dos distintos contextos que vamos a comparar aquí, que hemos observado en el trabajo de campo. Y uno serían estos contextos terapéuticos híbridos y el otro el contexto tradicional de la Sierra Mazateca. Y para como un poco contextualizar teóricamente esta comparación, me gustaría como recordar esta noción del set y setting, que es como muy importante en la investigación psicodélica, ¿no? Y que el set tiene que ver con todo lo que la persona trae a la experiencia, desde su personalidad, sus intenciones, sus creencias, y el setting, que tiene que ver desde el entorno físico hasta el entorno social y cultural, ¿no? Y pongo un poco de énfasis en esto porque en esta presentación, a raíz de las observaciones que hemos hecho en estos distintos contextos, me gustaría recalcar la importancia de la cultura como parte del setting y qué podemos aprender al observar más detenidamente cómo la cultura funciona como un mediador de las experiencias que tiene la gente y de cómo interpretan sus procesos terapéuticos. Entonces, bueno, con contextos terapéuticos híbridos, nada más para como aclarar un poco a qué nos referimos. En las observaciones que hicimos vimos diferentes contextos, pero tienen que ver como un contexto grupal en donde se usa música y es supervisado por terapeutas o facilitadores. En las observaciones que hicimos, los terapeutas o facilitadores tenían formación o influencia de psicoterapia gestalt, medicina alopática, psicoterapia psicodélica y o influencia de ciertas corrientes New Age. Con los contextos tradicionales, aquí nos referimos específicamente al contexto tradicional en la Sierra Mazateca, y la toma de hongos estructurada sucede en el contexto de la velada, ¿no? Que como su nombre lo indica, sucede de noche y es presidida por un chotachiné o una chonchiné, que son los especialistas rituales, que son, bueno, los sabios o los curanderos, y que funcionan a la vez como guías en el proceso, pero también como mediadores, o como casi podríamos decir como abogados entre la persona que acude a ellos y el mundo espiritual, ¿no? El mundo sagrado. En este sentido, la velada se entiende como un espacio en el que se abre la posibilidad de comunicar con el mundo otro, ¿no? El mundo que no es humano. Y un concepto que creo que es importante introducir aquí para entender un poco mejor cómo se concibe el proceso de la velada es la noción de entidad anímica, que se puede definir como una unidad estructurada con capacidad de independencia en ciertas condiciones del sitio orgánico en el que se ubica. Bueno, básicamente es una noción muy similar a la noción de alma que podemos usar como en este
momento para conceptualizar un poco qué pasa en la velada. Desde la perspectiva tradicional sería que la persona que acude al curandero y el curandero o la curandera viajan literalmente, ¿no? Esta entidad anímica, esta parte como de alma, viaja a distintos planos de existencia en donde se puede entrar en relación con otros seres y viajar dentro de la geografía sagrada de la cosmovisión mazateca. En este sentido es muy importante el altar, porque funciona no solamente como instrumento de trabajo de la curandera, sino también como una micro representación del cosmos desde la visión mazateca. Y algo que me gustaría introducir aquí es que podríamos comprender a la cultura mazateca como una cultura, una cosmovisión animista desde la definición de Descola, porque los seres que no son humanos son entendidos también como teniendo una interioridad, una intencionalidad, ¿no? Entonces aquí la noción de los honguitos sagrados, los niños santos, no son vistos como simplemente un hongo, ¿no? Una materia orgánica, sino como seres dotados de intencionalidad, de interioridad con los que se puede entrar en relación. Entonces, este sería el contexto particular al cual nos referimos con contexto tradicional dentro de esta comparación que estamos haciendo aquí, ¿no? Y bueno, habiendo contextualizado esto y definido un poco más a qué nos referimos con contexto tradicional y contexto híbrido aquí, pues que vamos a presentar un poco un contraste entre los motivos por los cuales la gente acude a las ceremonias en estos distintos contextos y cómo entienden o conceptualizan sus procesos terapéuticos, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, en el contexto de la Sierra Mazateca, lo que observamos y lo que recogimos a partir de las entrevistas que hicimos fue que muchos de los motivos por los cuales las personas asistirían a una velada serían dificultades familiares o sociales, enfermedades o malestares físicos, problemas de alcoholismo, dificultades emocionales, duelos para curarse un susto, para revertir algún daño causado por brujería, por motivos de adivinación o para diagnosticar algún mal, o para reparar algún daño que haya sido causado por una transgresión, ¿no? Como por ejemplo cortar un árbol sin permiso o por algún daño que haya sido causado por tener relaciones sexuales en sitios prohibidos. Las motivaciones en contextos híbridos que observamos eran depresión, duelos complicados, por curiosidad, que en el contexto mazateco no es visto como un motivo válido, que es visto como un motivo que pudiera ser peligroso, la simple curiosidad, pero en el contexto híbrido es una de las motivaciones, por motivos espirituales, por una pérdida de sentido en la vida, como proceso de crecimiento personal dentro de un acompañamiento psicoterapéutico, o simplemente para buscar respuestas en situaciones complicadas o en momentos de la trayectoria vital en donde sea importante tomar ciertas decisiones y se busca un poco de claridad. En relación a cómo se conciben los procesos terapéuticos y cuáles son como los mecanismos que se identifican como terapéuticos, tanto como por participantes o pacientes y terapeutas en los contextos híbridos, los dividimos aquí entre persona y contexto. Con relación a la persona, se considera muy, muy importante tener confianza tanto en el facilitador como en el grupo, sentirse en confianza y seguro. Se le da mucha importancia a la intención y a la preparación para que la experiencia sea terapéutica y no simplemente una experiencia más o una experiencia recreativa. La experiencia previa con psicodélicos se identificó por varios entrevistados como un factor importante, ya que se ve como permitiendo navegar mejor experiencias que pudieran llegar a ser difíciles. Se ve como importante también el proceso de integración después de la experiencia, para que la experiencia sea terapéutica a largo plazo. En términos del contexto, se le da mucha importancia a la música, se le ve como un elemento que puede desatar ciertas experiencias que son relevantes a nivel terapéutico, y la música se entiende como un factor que facilita que acontezcan ciertas experiencias u otras.
Las características del lugar en donde acontece la sesión son importantes también, pero más desde una perspectiva casi como estética y no tanto desde la dimensión espiritual que se identifica como importante en contextos tradicionales. Y la manera en la que se estructura la toma también se le da mucha importancia, ¿no? Cómo se va desarrollando el ritual, ¿no? O la ceremonia. En los contextos híbridos son identificadas como terapéuticas las experiencias de revisitar momentos difíciles del pasado, experiencias de catarsis emocional, sentimientos de asombro y de acercamiento con la naturaleza, ciertas experiencias somáticas de sentirse más encarnado o de entender ciertas dolencias físicas y adquirir una nueva comprensión acerca de las causas de algún malestar. Y son también considerados como terapéuticos cambios de perspectiva, acompañados de sentimientos de aceptación y gratitud. Hay uno de los participantes, ¿no? que nos compartió lo importante que fue su cambio de perspectiva acerca de un mismo problema. O sea, el problema no era el problema en sí, sino cómo lo estaba concibiendo. Entonces es como bastante típico del tipo de experiencias que escuchamos a lo largo de las entrevistas que se hicieron. Entonces, bueno, en estos contextos híbridos, algunas conclusiones que podemos hacer de estas observaciones a partir de estas entrevistas es que durante el proceso terapéutico el participante se transforma al experimentar un cierto cambio psicoemocional y reinterpretar ciertas experiencias. En el contexto híbrido, el proceso está más enfocado en el individuo y en su desarrollo personal, espiritual y psicológico. Y de algún modo podemos ver que se refleja en la manera en la que acontecen estos procesos terapéuticos y cómo son interpretados, cierto reflejo de la cultura más occidentalizada, individualista, en la que se llevan a cabo estos procesos terapéuticos en contextos híbridos. Ahora, en comparación, ¿no? Como haciendo un poco un contraste con lo que vimos en los contextos tradicionales, dividiéndolo otra vez en persona y contexto, vemos que para las personas se le da mucha importancia a la fe en la velada, a la fe en el curandero, a la fe en los honguitos, ¿no? La fe es vista como uno de los aspectos más importantes en cuanto a que la experiencia sea terapéutica o pueda llegar a ser peligrosa. La fe es entendida también como un elemento protector que hace que haya menos riesgos al entrar al espacio de la velada, que es considerada como un espacio que conlleva sus riesgos, ¿no? Y por eso es importante confiar en el chotachinel, la chonchinel, el especialista ritual, porque tiene que ser una persona capaz de guiar y de gestionar ciertos peligros que pueden emerger durante el espacio de la velada. Es muy importante tener respeto hacia los hongos sagrados y al contexto ritual, y este respeto es hacia los hongos sagrados como entidades capaces de subjetividad, ¿no? Es una entidad con la cual se va a entrar en relación al consumirla. Y también se ve como muy importante una cierta preparación previa, que le llaman la dieta, que incluye una abstinencia sexual y evitar asistir a velorios. También es importante después de la experiencia, que no aparece aquí, pero llevar una cierta dieta también después de la experiencia, en donde se evita estar en contextos, bueno, socializar y tener cuidado con lo que se consume, evitar ciertos alimentos. En cuanto al contexto, se le da mucha importancia al altar, ¿no? Dependiendo, cada especialista ritual tiene su manera de estructurar su altar, pero hay ciertos elementos que se encuentran, ¿no? Comunes entre los diferentes altares, porque se le entiende hasta cierto punto como una representación del mundo espiritual, y es una herramienta que sirve durante el ritual para ir guiando la experiencia de los participantes. Se le da mucha importancia al rezo o la curandera, ¿no? El rezo, la palabra, se entiende como una fuerza capaz de guiar o proteger a los participantes, pero el rezo también de los participantes es entendido como muy importante. El rezo en voz alta de los participantes se entiende también como
una manera de participar en su proceso terapéutico y de materializar sus intenciones para su sanación, ¿no? Se le pide a los participantes muchas veces que recen también, no solamente a la persona que guía la velada. Y sí, bueno, recalcar otra vez esto, ¿no? La importancia del especialista ritual como mediador entre el mundo de lo sagrado y el mundo mundano, ¿no? Funciona casi a veces como oímos la palabra abogado en varias ocasiones, alguien que va a abogar por el bien del paciente y que puede llevar a cabo unas negociaciones difíciles con otras entidades en otros planos de existencia. En los contextos tradicionales, la manera en la que se abordan los niños santos también es muy importante. Desde la manera en la que se recolectan, la intención de la persona que los recolecta es importante y se tiene que evitar que muchas personas vean los hongos una vez que son recolectados. La manera en la que se consume también es considerada importante, se consumen en pares y el tipo de hongo, también la dosis también son consideradas importantes y sobre todo si se recalca mucho esta actitud de respeto y de reverencia. Entonces, de las observaciones que hicimos, ¿no? en nuestro trabajo de campo en la sierra y a través de las entrevistas, una conclusión preliminar podría ser que en el contexto tradicional la sanación tiene mucho que ver con restablecer un equilibrio relacional. Se le da mucha importancia al tejido social en comparación a lo que veíamos anteriormente, ¿no? en los contextos híbridos en donde se le pone mucha énfasis al individuo y a su proceso interno. Y bueno, pues aquí podría compartir algún ejemplo para ilustrarlo mejor. Una de las entrevistas que hicimos fue con el hijo de un chotachiné muy respetado de la región, y el hijo, un poco imitando, ¿no? la práctica de su padre, en algún momento fue a dar una ofrenda a un sitio específico, pero él no estaba habilitado, no había recibido el permiso para hacer esto, y durante la velada posterior a que él diera esa ofrenda, le tocó una regañiza, ¿no? Tuvo una experiencia muy difícil en la que recibió como mensaje que esa ofrenda había sido dada sin permiso y entonces era una especie de transgresión. Entonces, al terminar esa velada, era muy importante que fuera a hacer ciertos actos de reparación, ¿no? para restablecer esa transgresión, esa relación que había sido coartada por un acto que no había sido, un rol que no se le había dado aún a esta persona. Entonces, los actos que van después o sea, digamos que lo que se podría comparar con el proceso de integración, lo que se hace después de la velada, tiene mucho que ver con restablecer lazos y restablecer la relación del individuo con su entorno, que exista un equilibrio. Y bueno, desde el contexto tradicional de lo que observamos en la Sierra Mazateca, el proceso terapéutico implica restablecer un equilibrio relacional entre los miembros de la comunidad, los seres del mundo espiritual y las entidades que habitan distintos sitios geográficos. Aquí, bueno, me gustaría también recalcar que observamos una gran diversidad de prácticas y que aquí estamos presentando un poco las observaciones más afines a las maneras tradicionales de las veladas, pero que existen nuevas maneras, nuevas prácticas y nuevas innovaciones. En fin, simplemente que vimos una gran variedad. No me gustaría que quedara como si había una unidad en todo lo que observamos. Había mucha variabilidad también en las observaciones que se hicieron en la sierra durante estas entrevistas. Y bueno, a partir de estas observaciones, y de este contraste que vemos, ¿no? en términos de los contextos tradicionales y los contextos híbridos, me pareció importante recalcar cómo el hecho de que ambas experiencias sucedan en contextos culturales tan diferentes y con suposiciones dentro de cosmovisiones tan diferentes, tiene implicaciones para cómo las personas viven sus procesos, cómo los entienden, y qué efectos tienen sobre de la persona.
Entonces, pues algo que me parecería importante recalcar desde esta perspectiva es que a medida que avanza, ¿no?, el llamado renacimiento psicodélico, es importante que la investigación clínica se vea acompañada también de investigación y de desarrollo crítico, antropológico, sociológico, acerca de la interacción que tienen las experiencias subjetivas con psicodélicos con la cultura humana, ¿no? La importancia de poner un énfasis en el rol de la cultura y de la sociedad en cómo media esto experiencias, qué tipo de experiencias se tienen, cómo se interpretan, y evitar así pues invisibilizar la gran variabilidad de contextos culturales y su importancia, ¿no?, y las aportaciones que cada contexto cultural puede traer. También evitar hacer del discurso cada vez más dominante de la ciencia psicodélica occidental el estándar, ¿no? Como si la ciencia occidental fuera objetiva y que careciera de un contexto cultural y de cierta historia y bueno, ciertos factores que a veces son difíciles de ver cuando uno pertenece a esa misma cultura. Y bueno, pues con esto le dejo otra vez la palabra a Anya para que haga un poco una conclusión. Aunque bien hemos observado que lo recreativo puede conllevar a efectos terapéuticos, yo creo que la diferencia es en la intención que hemos visto. Hay personas que se acercan a los hongos específicamente para curar una enfermedad o un malestar, ¿no? Y ahí yo creo que ahí es la diferencia. Y hemos visto que la intención influye en los resultados, no es lineal. Lo recreativo puede tener un resultado terapéutico, pero es más probable tener un resultado terapéutico con la adecuada preparación y también la intención hacia eso. Y aquí me gustaría agregar también que en el contexto de la Sierra Mazateca, la intención recreativa no es vista como justificable, solo es vista como válida una intención de sanación o de, bueno, que pueda contenerse dentro del espacio ritual de la velada. La intención recreativa o tomar los honguitos de día es visto como uno de los riesgos importantes a evitar. Entonces, dependiendo del contexto, en algunos no, simplemente no es considerada como válida la intención recreativa. Y desde un punto de vista psicológico, la pregunta es si queremos ser turistas en nuestra alma o si queremos ir a un viaje bien preparado hacia lo más profundo del ser. Sus